No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho, escribió Séneca, el filósofo estoico nacido en Córdoba, España, hace más de 2000 años. ¿Alguna vez te has sentido perdido, preguntándote cuál es el propósito de tu existencia? ¿Sientes que la vida a veces carece de significado, como si estuvieras atrapado en un ciclo interminable de dudas y rutinas? No estás solo. En este video, vamos a explorar cómo Séneca y otros grandes pensadores como Epicteto, Platón, Aristóteles y Zhuangzi nos guían hacia una respuesta profunda sobre el sentido de la vida. Soy alguien que ha enfrentado esa misma incertidumbre, y te compartiré cómo estas ideas me ayudaron a encontrar mi camino, a transformar mi perspectiva y a vivir con más plenitud. Acompáñame para descubrir 5 lecciones transformadoras que te ayudarán a entender el propósito de tu vida y a vivir con autenticidad mientras reflexionamos juntos sobre lo que realmente importa. Empecemos. Vivir con intención para encontrar propósito. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, nos enseña que el sentido de la vida comienza con vivir con intención. En su obra sobre la brevedad de la vida, nos recuerda que la vida no es corta si sabemos aprovecharla. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho, escribió. Para Séneca, el propósito de la vida no está en acumular riquezas, fama o placeres pasajeros, sino en vivir cada día con propósito, enfocándonos en lo que realmente importa: la virtud, la sabiduría y las relaciones significativas. Él nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestro tiempo, a detenernos y preguntarnos si estamos dedicando nuestra energía a cosas que nos hacen crecer o simplemente a distracciones vacías que nos alejan de lo esencial. Esta idea resuena con las enseñanzas del filósofo chino Zhuangzi, un maestro del taoísmo que vivió hace más de 2000 años. En su obra Zhuangzi escribe: el hombre perfecto no tiene yo, el hombre santo no tiene méritos, el sabio no tiene nombre. Zhuangzi nos invita a liberarnos de las expectativas sociales, de la necesidad de reconocimiento o de cumplir con roles que no nos representan, y a vivir en armonía con el Tao, el camino natural. Para Zhuangzi, el sentido de la vida no está en buscar un propósito externo o en perseguir metas impuestas por la sociedad, sino en fluir con la naturaleza, en aceptar la vida tal como es y en encontrar alegría en la simplicidad. Él nos enseña que, al soltar el ego y las ambiciones vacías, podemos descubrir un propósito más profundo que surge de estar en paz con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Recuerdo un momento en mi vida en el que me sentía atrapado por la rutina y las expectativas de los demás. Trabajaba largas horas en un empleo que no me apasionaba y pasaba mis días persiguiendo metas que, en el fondo, no me hacían feliz. Me había comprado un auto nuevo, había decorado mi apartamento con cosas caras, pero cada vez que lograba algo material, sentía un vacío que no podía explicar. Me preguntaba: ¿es esto todo lo que hay en la vida? ¿Trabajar sin parar para comprar cosas que no necesito? Fue entonces cuando descubrí a Séneca. Sus palabras me golpearon como un rayo. Estaba desperdiciando mi tiempo en cosas que no me hacían crecer. La enseñanza de Zhuangzi de fluir con la naturaleza me ayudó a dar un paso atrás y a simplificar mi vida. Decidí vender algunas de mis posesiones, reducir mis horas de trabajo y dedicar más tiempo a lo que realmente me hacía sentir vivo: leer, escribir y pasar tiempo con las personas que amo. Ese cambio no fue fácil. Tuve que enfrentar críticas de amigos y familiares que no entendían mi decisión, pero me permitió encontrar un propósito que no había sentido antes. La lección aquí es que el sentido de la vida comienza cuando vives con intención. No dejes que tu vida se llene de distracciones vacías o de metas que no te representan. Tómate un momento para reflexionar. ¿Qué estás persiguiendo que no te hace feliz? ¿Cómo puedes empezar a vivir con más propósito hoy? Tal vez sea tan simple como dedicar una hora al día a algo que te apasiona, como pintar, escribir o simplemente caminar en la naturaleza. Encuentra lo que te hace sentir vivo y haz espacio para ello en tu vida. Enfocarte en lo que puedes controlar. La segunda lección nos lleva a la idea de que el sentido de la vida se encuentra en enfocarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no. Séneca, en sus cartas a Lucilio, escribe: no podemos elegir nuestras circunstancias, pero podemos elegir cómo enfrentamos lo que nos sucede. Para él, la vida está llena de cosas que no podemos controlar, como la enfermedad,
la muerte, las opiniones de los demás o incluso el clima, pero siempre podemos controlar nuestra respuesta. Séneca nos enseña que, al dejar de preocuparnos por lo que está fuera de nuestro alcance, encontramos una paz interior que nos permite vivir con más claridad y propósito. Él nos invita a preguntarnos, ¿qué puedo hacer hoy para vivir mejor a pesar de las circunstancias? Epicteto, otro filósofo estoico que vivió en el siglo I, profundiza esta idea con una claridad asombrosa. En su Enchiridión escribe: «Haz lo que está en tu poder y acepta el resto como venga». Epicteto, quien nació como esclavo pero se convirtió en un gran pensador, nos enseña que la verdadera libertad viene de asumir el control de lo que podemos manejar, nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Él nos recuerda que no podemos controlar lo que otros piensan de nosotros, ni los eventos externos que nos afectan, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellos. Para Epicteto, el sentido de la vida no está en preocuparnos por lo que no podemos cambiar, sino en encontrar paz al enfocarnos en lo que sí podemos controlar. Hace unos años, enfrenté una situación que puso a prueba esta enseñanza. Mi padre enfermó gravemente de una enfermedad que no tenía cura, y me sentía impotente porque no podía hacer nada para cambiar su condición. Pasaba noches sin dormir, lleno de ansiedad, preguntándome: ¿por qué está pasando esto? ¿Qué puedo hacer para detenerlo? Me sentía atrapado en un ciclo de preocupación y tristeza, incapaz de encontrar paz. Fue entonces cuando las palabras de Séneca y Epicteto llegaron a mí como un faro en la oscuridad. Me di cuenta de que no podía controlar su enfermedad, pero sí podía controlar cómo lo apoyaba. Decidí pasar más tiempo con él, escucharlo, compartir recuerdos y estar presente en cada momento que nos quedaba. También comencé a escribirle cartas, contándole cuánto lo admiraba y cómo había influido en mi vida. Aunque no pude cambiar el resultado, mi padre falleció unos meses después, encontré paz al enfocarme en lo que estaba en mi poder. Esas cartas, que luego leí en su funeral, se convirtieron en un recuerdo precioso que me ayudó a sanar. La lección aquí es que el sentido de la vida se encuentra en aceptar lo que no puedes cambiar y enfocarte en lo que sí puedes. La próxima vez que enfrentes una situación difícil, pregúntate: ¿qué está en mi poder? ¿Cómo puedes encontrar paz al soltar lo que no puedes controlar? Tal vez sea tan simple como escribir tus pensamientos en un diario para procesar tus emociones, o dedicar un momento del día a meditar y encontrar calma. Encuentra una práctica que te ayude a centrarte en lo que puedes hacer, y verás cómo tu perspectiva cambia. Cultivar la virtud como fuente de felicidad. La tercera lección nos invita a encontrar el sentido de la vida a través de la virtud. Séneca creía que una vida bien vivida es una vida virtuosa, donde cultivamos cualidades como la justicia, la valentía, la sabiduría y la compasión. En sus cartas a Lucilio escribe: «La virtud es el único bien verdadero, porque no puede ser arrebatada por la fortuna». Para Séneca, el propósito de la vida no está en las cosas externas, como el dinero, el poder o el reconocimiento, sino en vivir de acuerdo con la virtud. Él nos enseña que, cuando vivimos con integridad, encontramos una felicidad que no depende de las circunstancias externas, una felicidad que nadie nos puede quitar. Aristóteles, el filósofo griego que vivió en el siglo IV a.C., comparte una visión similar que enriquece esta idea. En su Ética a Nicómaco, define el sentido de la vida como la búsqueda de la eudaimonia, un estado de felicidad y plenitud que se alcanza a través de la virtud. La felicidad es la actividad del alma de acuerdo con la virtud, escribió Aristóteles. Para él, vivir virtuosamente, con cualidades como la justicia, la valentía, la generosidad y la amistad, es la clave para una vida plena. Aristóteles también nos enseña que la virtud no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que se cultiva a través de la práctica constante, como un hábito que se fortalece con el tiempo. Recuerdo cuando estaba en mis 20s y me sentía atraído por la idea de éxito material. Pensaba que tener un buen auto, una casa grande o un guardarropa lleno de ropa de marca me haría feliz. Pasaba horas trabajando para ganar más dinero, y cada vez que lograba una de esas metas, me sentía momentáneamente satisfecho, pero luego el vacío regresaba, más profundo que antes. Me preguntaba: ¿por qué no estoy feliz si tengo todo lo que quería? Fue al leer a Séneca y Aristóteles que entendí que la verdadera felicidad no está en lo que tengo, sino en quién soy.
Decidí enfocarme en ser una persona más justa y compasiva. Comencé a hacer pequeños actos de bondad, como ayudar a un vecino mayor con sus compras o donar parte de mi tiempo a una organización benéfica local. También trabajé en mi paciencia, tratando de escuchar más y reaccionar menos cuando las cosas no salían como esperaba. Con el tiempo, esos pequeños cambios me dieron un sentido de propósito que nunca había sentido antes. La lección aquí es que la virtud puede ser una fuente de felicidad y propósito. Reflexiona sobre tus acciones. ¿Cómo puedes vivir con más virtud hoy? ¿Qué cualidad virtuosa te gustaría cultivar? Tal vez sea la paciencia, la generosidad o la honestidad. Elige una y practícala en tu día a día, y verás cómo tu vida comienza a sentirse más plena. Construir conexiones humanas significativas. La cuarta lección nos muestra que el sentido de la vida se encuentra en las conexiones humanas. Séneca valoraba profundamente la amistad y la comunidad, viéndolas como esenciales para una vida plena. En sus cartas a Lucilio escribe: «Ningún bien es deleitable sin un compañero con quien compartirlo». Para Séneca, compartir nuestras alegrías y penas con los demás nos ayuda a encontrar un propósito más profundo. Él nos enseña que la vida no se trata solo de nosotros mismos, sino de cómo impactamos a los que nos rodean, de cómo construimos relaciones que nos enriquecen y nos dan un sentido de pertenencia. Platón, el filósofo griego que vivió en el siglo V a.C., también enfatizó la importancia de las conexiones humanas para una vida con sentido. En la República, argumenta que el propósito de la vida está en buscar el bien supremo y vivir en una sociedad justa, donde cada persona contribuya al bienestar colectivo. Para Platón, el sentido de la vida no está solo en el individuo, sino en cómo nos relacionamos con los demás y construimos una comunidad armoniosa. Él nos invita a pensar en cómo nuestras acciones afectan a los demás y cómo podemos contribuir a un mundo mejor. Hace unos años, pasé por una etapa de aislamiento que me hizo darme cuenta de la importancia de esta lección. Estaba tan enfocado en mi trabajo y en mis metas personales que me alejé de mis amigos y familia. Me levantaba temprano, trabajaba hasta tarde y apenas tenía tiempo para hablar con las personas que más quería. Pensaba que necesitaba estar solo para encontrarme, para descubrir quién era y qué quería de la vida. Pero con el tiempo, me sentía cada vez más vacío, como si algo esencial faltara en mi vida. Fue entonces cuando un amigo de la infancia me invitó a unirme a un grupo de voluntarios que ayudaba a niños en situación de pobreza. Al principio dudé. Estaba demasiado ocupado, o eso creía, pero decidí darle una oportunidad. Al trabajar con esos niños, vi cómo pequeñas acciones, como enseñarles a leer o simplemente jugar con ellos, podían cambiar sus vidas. Recuerdo a un niño tímido que, después de semanas de trabajar juntos, me dio un dibujo que había hecho para mí. Ese gesto tan simple me llenó de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Me di cuenta de que mi propósito no estaba en aislarme, sino en conectarme con los demás, en construir relaciones que me hicieran sentir parte de algo más grande. La lección aquí es que las conexiones humanas pueden darnos un sentido de propósito. Busca formas de construir relaciones significativas y de contribuir a tu comunidad. ¿Qué relación en tu vida te hace sentir más vivo? ¿Cómo puedes fortalecerla? Tal vez sea tan simple como llamar a un amigo con el que no has hablado en mucho tiempo, o dedicar un día a hacer algo por alguien que lo necesita. Encuentra una manera de conectarte y verás cómo tu vida se llena de significado. Aceptar la incertidumbre para vivir plenamente. La quinta lección nos invita a aceptar la incertidumbre para vivir plenamente. Séneca, como buen estoico, creía que la vida está llena de cosas que no podemos controlar y que la clave para una vida plena es aceptarlas con serenidad. En sus cartas a Lucilio escribe: «Es inútil preocuparse por lo que no podemos cambiar. Debemos aprender a aceptar lo inevitable». Para Séneca, aceptar la incertidumbre nos libera para vivir plenamente en el presente, para disfrutar de cada momento sin estar atrapados en el miedo al futuro o en el arrepentimiento del pasado. Él nos enseña que, al soltar nuestra necesidad de controlarlo todo, encontramos una paz que nos permite vivir con más profundidad. Zhuangzi, el filósofo taoísta que vivió hace más de 2000 años, también nos invita a aceptar la incertidumbre de la vida. En su obra Zhuangzi, escribe: «El hombre sabio abraza la transformación y no se aferra a nada». Para Zhuangzi, la vida la bo tuong, bayin ya quan onam obiek chap nhan su tai doi y vivir tudo tintan.
Él nos enseña que al dejar de aferrarnos a las cosas, ya sean posesiones, relaciones o ideas, podemos encontrar una libertad que nos permite vivir con más ligereza y alegría. Recuerdo un momento en mi vida en el que enfrenté una gran incertidumbre que me paralizaba. Estaba a punto de dejar un trabajo seguro para seguir mi sueño de escribir. Había pasado años en un empleo estable, con un salario fijo y beneficios, pero no me sentía realizado. Quería escribir, compartir mis ideas y ayudar a otros a través de mis palabras, pero la idea de abandonar la estabilidad me llenaba de miedo. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si no podía pagar mis cuentas? Pasaba noches sin dormir, imaginando todos los escenarios posibles, cada uno más aterrador que el anterior. Fue entonces cuando las palabras de Séneca y Zhuangzi llegaron a mí. Me di cuenta de que no podía controlar el futuro, pero sí podía controlar mi decisión de seguir mi pasión. Decidí aceptar el miedo y dar el salto. Los primeros meses fueron difíciles. Tuve que ajustar mi estilo de vida, reducir gastos y enfrentar momentos de duda, pero con el tiempo comencé a ver los frutos de mi decisión. Hoy estoy aquí, compartiendo estas ideas contigo, y no cambiaría esa decisión por nada del mundo. La lección aquí es que aceptar la incertidumbre puede liberarte para vivir plenamente. La próxima vez que sientas miedo al enfrentar lo desconocido, recuerda que esa incertidumbre es una señal de que estás creciendo. ¿Qué incertidumbre te está frenando ahora? ¿Cómo puedes aceptarla y avanzar? Tal vez sea tan simple como tomar una decisión que has estado posponiendo o practicar la meditación para encontrar calma en medio de la tormenta. Encuentra una manera de abrazar lo desconocido y verás cómo tu vida se transforma. Al final, construye tu sentido de la vida. A través de este viaje con Séneca, Epicteto, Platón, Aristóteles y Zhuangzi, hemos explorado 5 lecciones profundas sobre el sentido de la vida. Vivir con intención, enfocarte en lo que puedes controlar, cultivar la virtud, construir conexiones humanas significativas y aceptar la incertidumbre. Estas ideas me han ayudado a encontrar mi propio camino, a transformar mi perspectiva y a vivir con más plenitud, y espero que también te inspiren a descubrir el tuyo. La vida no viene con un manual, pero estos grandes pensadores nos han dejado un mapa para navegarla con propósito y autenticidad. Te dejo con un desafío. Elige una de estas lecciones y aplícala hoy. Tal vez sea vivir con más intención, cultivar una virtud como la paciencia, o aceptar una incertidumbre con serenidad. ¿Qué significa para ti el sentido de la vida? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Dale like a este video y suscríbete a Sabiduría Eterna para más ideas transformadoras. Nos vemos en el próximo video.